casualidad que yo te amé. Cuando veo todo lo que has hecho, no solo en tu creación, sino en mi corazón, que sin saber por qué ya no es de piedra. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más. Bienvenidos a su capítulo número 17 ya. Mi nombre es Ezequiel Martínez y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo, el capítulo número 17. Una semana más, pues con la ayuda del Señor, que nos permite grabar y pues compartir en este formato de podcast. Muy agradecido de verdad con el apoyo que pues se ha dado en los últimos episodios. De verdad estoy muy agradecido y muy contento. Me animan bastante. De verdad su interacción, cuando me mandan un mensaje o cuando lo comparten o cuando le dan un like, me ayuda bastante. Si son nuevos, si es la primera vez que llegan a uno de estos episodios, pues les doy la bienvenida. Ya saben que si no se quieren perder un episodio o algo así, pues se pueden suscribir para así no perderse algún episodio. Pero sobre todo si les gusta este contenido y pues si les llega a gustar este episodio y creen que les haya ayudado, pues me ayudarían bastante pues compartiéndolo con alguien que le pueda ser de ánimo y de bendición. Entonces, muy agradecido, una semana más. ¿Qué cosas pasaron en la semana así un poco importantes? Creo que ha sido una semana muy, muy tranquila. En cada capítulo menciono que ya se va a terminar el mes, y sí, ya se va a terminar el mes de agosto, el mes de julio y vamos a entrar al mes de agosto, entonces pues se va demasiado rápido el tiempo. Pero bueno, sin más que decir, amigos, comenzamos con este nuevo capítulo que tiene como título El incomparable Dios de Israel. Entonces vamos a comenzar. Emana vida, capaz de En el capítulo de hoy me gustaría compartirles una reflexión acerca de unos versículos que tuve la oportunidad de compartir hace tiempo en la Cena del Señor, en una reunión del domingo con la iglesia, y no le había dado la importancia, no había visto esta manera de ver. No sé si les ha pasado que en ocasiones ustedes leen algún versículo en algún momento de su vida y dependiendo de la situación en la que estén pasando, pues lo ven de alguna manera. El Señor habla de cierta forma. Y ya después quizás de haber superado esa situación y de encontrarse en otra, lee nuevamente ese versículo y es un contenido y un mensaje completamente distinto al que habían sentido en esa ocasión. Entonces me pasó algo parecido con estos versículos y me gustaría compartirles una pequeña reflexión acerca de unos versículos que están en Isaías capítulo 40, un libro que al igual que Ezequiel, Jeremías, Daniel están con este contexto del exilio que vivió el pueblo de Israel. Entonces es un tiempo un tanto interesante para el pueblo judío. Entonces me gustaría leerles un par de versículos. El versículo 1, comenzamos con el versículo 1 del capítulo 40. Pero antes me gustaría decir que quiero leer en una versión que es la Nueva Traducción Viviente. A muchas personas les gustará leer en otras versiones, a muchas personas no les gustará, piensan que es mejor leer en la 1960, que es como que la más apegada a los escritos originales. Sin embargo, pienso que el leer otras versiones no tiene nada de malo y sobre todo ayuda a entender porque es un lenguaje más actualizado. Entonces eso es algo que si se les dificulta a ciertas personas el entender un contenido de un versículo, pues puede ser de buena ayuda para ellos el leerlos en otra versión. Entonces yo, para entenderlo un poquito mejor y para poder compartirlo bien, vamos a leer estos versículos en la Nueva Traducción Viviente. Isaías 40, versículo 1. Dice: consuelen
Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Israel y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Y me gustaría poner un poquito de contexto de por qué está escribiendo esto Isaías. En un capítulo anterior, el capítulo 39, Isaías llega con Ezequías y le profetiza este exilio que va a vivir el pueblo de Israel, que para ellos era algo inseguro. Incluso Ezequías dice en el versículo 8 del capítulo 39, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Pienso que incluso no sabían lo que les venía al pueblo de Israel en este exilio. Sin embargo, para ellos era algo nuevo, no sabían y era una profecía. Entonces, pasa todos estos 70 años de exilio que conocemos, que son aproximadamente esos años, y Isaías está escribiendo estos versículos del capítulo 40, aún cuando no pasa el exilio. O sea, el exilio todavía no sucedía e Isaías ya estaba escribiendo estos versículos. Estos versículos son de consuelo, de esperanza para cuando el pueblo de Israel salga de Babilonia, pues viene después de haber estado como esclavos en otro país completamente diferente, exiliados de su propio país, ya no tenían ellos autoridad, pues el pueblo de Israel iba a venir un poco triste, iba a venir cansado, iba a venir desanimado. Entonces Isaías escribe estas palabras para consolarlos. Entonces podemos decir que este capítulo 40 se trata sobre eso, trata de motivar al pueblo de Israel a dar una esperanza sobre el exilio que le iba a pasar al pueblo de Israel. Entonces, por eso el versículo 1 del capítulo 40 de Isaías dice, consuelen a mi pueblo, porque el pueblo de Israel iba a ocupar consuelo. Entonces, ese es el contexto de este capítulo. Pasamos a la reflexión que yo les quería compartir, que está en los versículos 12, del 12 en adelante de ese mismo capítulo 40. Es un capítulo que creo que para mí es de las mejores descripciones, de los mejores versículos que puedan haber existido en la Biblia. Creo que no hay comparación y nunca se van a poder nunca se podrán escribir mejor que esto. Entonces comenzamos con el versículo 12 del capítulo 40 que dice, ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? Básicamente voy a estar repitiendo un poquito lo que dice. Dice, ¿quién ha sostenido los océanos con su mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas con una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de justicia? Todos estos versículos están súper interesantes porque son como que preguntas retóricas, como que quieren que nos caiga en la conciencia o que nos haga entender la magnitud de Dios. ¿Y por qué se lo está escribiendo esto? Pues ya lo sabemos. El pueblo de Israel estaba saliendo de este exilio y necesitaba una esperanza. E Isaías le escribe de esta manera al pueblo para hacerles entender la grandeza de Dios. ¿Por qué les tenía que hacer entender la grandeza de Dios? Porque en ese tiempo que ellos estuvieron en exilio, vieron a diferentes dioses, vieron las prácticas que tenían hacia otros dioses, y muchas veces los judíos se desmotivaban y decían, Dios nos abandonó, y estos dioses a los cuales
los babilonios les dan las gracias por haber conquistado Israel, pues a lo mejor y ellos sí tienen más poder que Dios. Entonces algo que hace Isaías es esto, el hecho de mostrar la grandeza de Dios. Y continuamos con el versículo 15. Después de todas estas preguntas, el mismo escritor se contesta y dice: no, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto, no son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. ¿Con quién podemos comparar a Dios? Vuelven las preguntas. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? ¿Se le puede comparar con un ídolo formado en un molde, revestido de oro y decorado con cadenas de plata? Y si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escogen una madera que no se pudre y un artesano habilidoso para que talle una imagen que no se caiga. ¿Acaso no han oído? ¿No entienden? ¿Están sordos a las palabras de Dios? ¿Las palabras que habló antes que existiese el mundo? ¿Son tan ignorantes? Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay debajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Qué bonito versículo, ¿no? Ese está muy, muy bueno. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Apenas comienzan, recién están echando raíces cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. El poder de Dios que solo con su aliento marchita a los humanos, y es algo metafórico que quiere decir este Isaías, que está intentando, como que es un lenguaje que nosotros entendemos, porque si nos describieran realmente lo que hace el Señor no lo entenderíamos. Entonces da estas imágenes, y me quiero adelantar al versículo 28. ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, este es un versículo que la mayoría de nosotros conocen, pero en esta versión dice así: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas y volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Aunque el Señor, con todo este poder que nos está intentando dar Isaías que entendamos, y se lo está escribiendo a los judíos, que no se dejen llevar por todas estas cosas que estaban viviendo, o sea, por todo este exilio que vivieron, por todo, no sé qué tanto habrán vivido personalmente. Ezequiel, Daniel nos cuentan todas estas cosas. Un ejemplo es Daniel, que incluso los llevaron al foso de los leones, al horno a sus amigos. Todas estas cosas, Isaías les dice que no se comparan ante la grandeza de Dios, que no se dejen impresionar por otras cosas, que Dios no los ha abandonado. Y estos últimos versículos del 28 al 31 son tan bonitos, porque dice que aún con todo el poder que tiene el Señor, si tú estás cansado, si tú estás débil, el Señor da de su poder, da de su fuerza a aquellos que lo ocupan.
y que solamente no, si estabas cansado y no podías caminar, no te va a dar suficiente fuerza como para seguir corriendo, sino que te va a dar suficiente fuerza como volar al mismísimo estilo que las águilas. Entonces, realmente no sé si ustedes se han dado el tiempo y no sé si estoy transmitiendo realmente lo que siento al leer estos versículos de lo imponente y glorioso que es nuestro Dios. Que esto se lo estaba escribiendo a los judíos por el momento en el que pasaban, pero nosotros leyéndolo actualmente, realmente a mí se me hace un nudo en la garganta y digo, y le doy gracias al Señor, y a veces me pongo a pensar de cómo muchas veces las personas siguen siendo incrédulas y no aceptan lo maravilloso que es el Señor. Le dan mejor la posibilidad a que todo sucedió gracias a un estallido de una partícula o de una evolución de algún animal. Pero nosotros hemos comprobado y hemos visto la grandeza del Señor. Entonces, si yo les digo ahorita, todo esto que ustedes acabamos de leer y que acaban de escuchar, son cosas que se le escribió al pueblo de Israel, pero ¿cómo las podemos nosotros agarrar y hacerlas nuestras actualmente? Bueno, pues les voy a compartir un versículo que me hizo comparar bastante lo que estaba pensando, y está ahí en Filipenses 2, unos versículos que yo creo que de memoria nos lo debemos de saber. Filipenses capítulo 2, versículo de 6 al 8. Lo voy a leer igualmente en esta versión que les digo de la Nueva Traducción Viviente, pero ustedes ya se lo sabrán de memoria y sabrán exactamente lo que dice. Sin embargo, aquí voy a tener el versículo a la mano. Pero dice, aunque era Dios, hablando de Jesucristo, les escribe Pablo en el versículo 5, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Y aquí es donde viene lo bueno. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Siendo Jesús igual de poderoso de todo esto que acabamos de leer, teniendo todo este poder que voy a volver a leer unos versículos que dice que con sus dedos él puede contar y medir el cielo, que los océanos están en su mano. Ese mismo poder, en esa misma posición se encontraba Jesús, pero él no tomó esta condición como si se aferrara a ello, ¿no? O sea, no le fue para él el sentido de que ya tengo esto y aquí me voy a quedar, no voy a hacer más, no voy a bajar, no voy a subir porque sé que no hay otro nivel más alto. Pero es tan impresionante y tan bonito que dice el versículo 7, en cambio renunció a sus privilegios divinos. Cuando uno está en esa posición y uno lee que renunció a esos privilegios, normalmente cuando nosotros renunciamos a esos privilegios es para conseguir privilegios mejores, ¿no? Si yo tengo, si estoy trabajando y tengo un carro, vamos a poder a poner un ejemplo, no quiero decir un bochito que quizás ya muchos no tienen, un bocho, estoy trabajando durante años, estoy trabajando para comprarme quizás un carro mejor, me voy a alejar de ese carro, lo voy a dejar para comprarme uno mejor. Y uno pensaría que con Jesús sería lo mismo, o sea, Jesús se despojó de algo para ir por algo mejor, pero sabemos que ya no había poder porque Él tenía el poder absoluto de todo el mundo, de todo el universo. Entonces es muy lógico para nuestra mente humana el pensar que se despojó pero para mal, se despojó para humillarse. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano. Y me hace pensar que nuestra condición era como la de un esclavo. Éramos como esclavos que no teníamos libertad,
que no teníamos derechos, que no teníamos futuro, que no teníamos una bonita vida, no teníamos cosas que nos motivaran a seguir, simplemente el trabajar y el hacerle caso a nuestro patrón, por así decirlo, al dueño de nosotros. Y Jesús se hizo igual que nosotros, se hizo esa forma de carne, como forma de siervo, dice la traducción 1960, y el versículo 8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios, y murió en una cruz como morían los criminales. Yo sé que no hace falta mencionar cómo morían los criminales, colgados en una cruz, les escupían, los maltrataban, porque eran ladrones. O sea, a un criminal no se le trata bien. En cambio, el Señor no había hecho nada malo, más que encarnarse y ser como nosotros. Pero todo para morir en la cruz por nosotros. Y regalarnos esa esperanza y quitarnos esa condición de esclavos, como bien lo mencionan estos versículos, quitarnos esa condición de no tener futuro, de no poder mirar hacia el frente y decir, tengo una esperanza que es Jesús. Entonces, todo esto fue para eso, para darnos el regalo en la cruz. Entonces, me gustaría que reflexionáramos eso, recordando todas esas veces que los fariseos le recriminaban lo que decían. Siento impotencia al pensar en todo eso, al pensar de que Jesús pudo demostrar la grandeza que viene descrita en Isaías. Sin embargo, él prefirió obedecer a Dios y vivir esta vida, estos años, 33 años, todo para culminar en esa muerte en la cruz, con la finalidad de seguir en una comunión con Dios y los hombres. Nos regaló esta salvación y esta vida eterna. Entonces, esa es la reflexión que me gustaría compartirles el día de hoy. El hecho de hacer conciencia de lo que hizo el Señor por nosotros. En ocasiones nosotros que ya le aceptamos a Dios como nuestro Salvador, que le reconocemos y que le hemos aceptado, está bien, nos cae el 20 de la condición de pecado en la que estábamos, pero después se nos puede olvidar, y es algo que muchas veces en la Biblia viene recalcado, el hecho de recordar, el hecho de estar en un constante recordatorio de las cosas que Dios ha hecho por nosotros, porque la vida que llevamos muchas veces nos hace olvidar de ese gran amor que el Señor tuvo por nosotros. Entonces, eso me gustaría compartirles el día de hoy, un poquito acerca de esta pequeña reflexión del poder y la grandeza de Dios, que pues al final Jesús, siendo forma de Dios, se encarnó y murió por nosotros. Y bueno, amigos, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Una pequeña reflexión. Yo sé que, como les comenté al principio, no he estado enseñando, por así decirlo, porque me falta demasiado conocimiento todavía como para enseñar. Me falta mucho que aprender como para yo venir y enseñarles cosas. Entonces me he enfocado un poquito más en reflexiones que a ustedes les puedan ayudar y que primeramente a mí me animan, y yo se las comparto para que ustedes también puedan pues ser de ánimo, vaya. Y pues también en Instagram, para las personas que me siguen, quería hacer un capítulo también un poco distinto, y puse una cajita de preguntas para que me hicieran preguntas, valga la redundancia. Entonces por eso les hice esta pequeña dinámica de que me hicieran preguntas y de yo respondérselas. Entonces comenzamos con la primera pregunta,
que no es pregunta, más bien es comentario de mi buen amigo Pablo Ortiz, que dice: hey bro, me gustó mucho el formato del episodio 16, el capítulo anterior. ¿Cómo haces la comparación del espíritu? Un capítulo bastante bonito, si no lo han escuchado, les invito a que vayan y lo escuchen. Hablamos sobre, es una reflexión igualmente acerca del espíritu, de cómo antes no estaba el espíritu con nosotros y que ahora con este nuevo pacto que hizo Jesús a través de la muerte, tenemos el regalo y el privilegio de que Dios y el Espíritu Santo habite en nosotros y que seamos templo, del Espíritu, y la importancia que tiene el que el Espíritu esté con nosotros. Entonces, gracias Pablo, me has comentado en varias ocasiones que siempre escuchas los episodios y de verdad yo estoy muy agradecido con eso. Mi buen amigo Dani Cavada, que ha estado en ocasiones en estos episodios, en estos podcasts, me dice: ¿cómo te has sentido haciendo el podcast? Pues realmente me he sentido muy bien. Se lo he compartido a varias personas, que es increíble que muchas veces pensamos que es muy difícil el compartir. O sea, cuando nos dicen: oye, puedes compartir en esta reunión de jóvenes, oye, puedes compartir este domingo, nos cerramos bastante y decimos: no, es que de qué voy a compartir y qué voy a hacer y infinidad de problemas. Pero el hecho de estar estudiando y tener que compartirles algo, aunque sea una pequeña reflexión, ayuda bastante. Y los invito a que hagan eso, que estudien. Los invito a que se hagan un podcast para el simple hecho de compartir y de fomentar ese músculo, de ejercitar lo que es el de compartir. Si son mujeres, pueden compartírselo a su propia familia, a sus amigas, publicaciones. Si son hombres, pueden compartirlo en un estudio que tengan en la Cena del Señor. Es bastante padre. Entonces me he sentido muy bien. Gracias por preguntar, Dani. Ojalá poderte tener en próximos capítulos. Mi buen amigo Isaac Viera, que no sé si esté todavía en el live, pero me hizo la pregunta estando aquí: ¿qué te inspiró a comenzar en el podcast? Pues lo comentaba en el episodio número 1, que creo que es la necesidad de contenido que nos ayude. Ahorita en esta cuarentena hay demasiado contenido, demasiadas noticias, demasiadas información y cosas y pensamientos que nos distraen bastante del propósito que tenemos. Y creo que esa es la primera, el que me motive, que me motivó, vaya, el hecho de eso, de que había una necesidad de contenido. No quiero decir que mi contenido sea bueno, sino que la Biblia, las historias y lecciones que vienen en la Biblia son buenas y son necesarias para nosotros. Y aparte, como lo comenté en la anterior pregunta, el hecho de compartir y de estar estudiando, porque si no tenemos esa obligación por ejemplo, la mía es de estudiar y compartirles algo en el podcast, vamos a decir: mañana lo hago, y nunca lo vamos a hacer. Entonces creo que eso es algo muy importante, que también me ayudó bastante el hecho de comprometerme yo a estudiar algo y compartirlo, porque no había más que las reuniones virtuales de los domingos. Entonces es algo que me inspiró. Gracias. También volví a hacer otra pregunta y dice: ¿cuáles son algunas medidas que recomiendas tomar a jóvenes para honrar al Señor con tanto tiempo libre en cuarentena? Chivabas, pues fíjate que ya me siento muy profesional al decir que ya tengo 2 capítulos acerca de eso, de aprovechar el tiempo libre. ¿Y qué medidas recomendar? Creo que principalmente lo que debemos hacer es tener al Señor como primera prioridad. O sea, cuando no aprovechamos nuestro tiempo, cuando no sabemos en qué enfocarnos, creo que es una gran, o sea, nos hace ver nuestra falta del Señor en nuestra vida, de la falta de prioridad de Dios en nuestras vidas, porque cuando el Señor está como prioridad en nuestras vidas, siempre vamos a hacer acciones
que le agraden a Él. Y el Señor en muchas ocasiones, Eclesiastés 12:1 habla sobre acuérdate del Señor tu Dios en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y no tengas en ellos contentamiento. Santiago lo dice igualmente, de que la vida es como la niebla, que en la mañana está y en la tarde no está. Entonces, creo que la mayor medida es esa, el tener al Señor como prioridad en nuestras vidas. Y el tener al Señor como prioridad en nuestras vidas va a hacer que en la mañana hagamos un devocional, que en la mañana oremos, que en la mañana le dedicamos lectura a la Biblia. Y eso nos va a dar fuerzas para poder tener un buen día. Y sobre todo, algo que yo he aprendido bastante, y es que pensamos que si nosotros leemos, que si nosotros memorizamos, que si nosotros oramos, nos va a ir bien en el día, y eso es completamente erróneo. No es la relación con Dios no es te doy mi tiempo, tú me das un buen día. No es así. El Señor ya nos dio lo que nos tenía que dar, que es la salvación, y no hay cosa más que nos dé más que eso. Lo demás es por mera gracia que nos lo da. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que cuando nosotros hacemos estas cosas al principio de nuestro día, leer, memorizar, orar, todo eso, o nos ayuda a tener un buen día, que el Señor obra también para bien a los que le aman, pero también cuando tenemos adversidades, cuando tenemos pruebas, cuando tenemos luchas con nuestra carne espirituales, nos van a ayudar a recordarlo. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, porque está a mi lado, no seré conmovido. Entonces, ese es un gran versículo también, o sea, ayuda bastante en el sentido de pues siempre estar en un constante aprovechamiento del tiempo para nuestro Dios. Entonces, como pregunta, no sé si respondí esa pregunta que tenías, bro, pero gracias por preguntar. Creo que esa es la mayor medida en este tiempo de cuarentena, tener al Señor siempre delante de nosotros. Eso nos va a ayudar demasiado. Entonces, pues fueron poquitas preguntas las que me hicieron, amigos, pero les agradezco de verdad bastante esa interacción. Sean una o dos preguntas, para mí son de bastante ánimo. Entonces, pues les agradezco bastante. Gracias por pasarse en este nuevo episodio, capítulo 17. Espero que haya sido de agrado para ustedes. Y pues si el Señor nos permite, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio, el episodio número 18. Así que ya saben, mi nombre es Ezequiel Martínez. Si te gustó este video, pues te invito a que me regales un like o que lo compartas con tus amigos y que pues te suscribas para no perderte el próximo episodio. Entonces, sin nada más que decir, amigos, agradecemos al Señor por este tiempo. Abajo en la descripción pues tienen mi información. Si quieren darme algún comentario, queja, sugerencia, alguna pregunta, no tiene que ser algo especial el hacer estas preguntas. Pero gracias de verdad por pasarse y nos vemos en el siguiente podcast. Creó la luz que aún hoy podemos contemplar. Tu voz creó las nubes bajo el cielo y sobre el mar. Oh, habla otra vez, voz de Jehová. Repite en mí el milagro y que te pueda escuchar. Desata el poderío de tu voz una vez más. Rugido de león de la tribu de Judá.